A mi esposa. Padre, te damos gracias por este día, por tu misericordia, por traernos en este momento a reunirnos a hablar de tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo revelando nuestras vidas, Padre amado. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos en el entendimiento y que sea atesorado esta palabra en nuestros corazones para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estamos en este momento reunidos y declaramos, Padre amado, que esa palabra hará en nosotros el querer como el hacer para tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ya esta es la última clase de esta serie que titulamos Constructores de una nueva sociedad. Y hemos hablado de muchas cosas, de muchos temas, ¿no? De responsabilidad, de llamado, hemos hablado de liderazgo y tomamos como un ejemplo de ese liderazgo a Nehemías, ¿no? Que fue un líder que fue capaz de aprovechar su talento, de aprovechar los recursos, de aprovechar su preparación para ejecutar la obra a la cual él fue llamado. La semana pasada hablábamos de la actuación del apóstol Pablo cuando visitó Atenas y vimos cómo él de forma inteligente supo persuadir a esa sociedad intelectual muy compleja, como eran los atenienses, y les presentó la identidad, la verdadera identidad de Dios. Les cambió el concepto que ellos tenían de Dios. En la noche de hoy vamos a estar hablando un poco de identidad y cómo la iglesia, de identidad de la iglesia, y cómo la iglesia expresa esa identidad aquí en la tierra. Para hablar un poco de eso, nos vamos a la carta del apóstol Pablo dirigida a los Éfesos, que es Efesios, y para contextualizar un poco, existen principalmente tres hipótesis acerca o en relación de cuál fue el propósito por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta. Unos dicen que lo escribió, ya obvio, estando encarcelado en Roma, y que le escribió porque tenía pensado, como ciudadano romano, tenía el derecho de tener una audiencia con el emperador romano, con el César. Y él escribió esta carta, que se le considera una de sus obras maestras, por lo detallada y lo profunda que es. Él aprovechó, pues quería aprovechar, presentarle esta carta al emperador romano y mostrarle la causa por la cual él predicaba el Evangelio de Jesucristo. Otra hipótesis dice que en los manuscritos originales la palabra Éfeso o Efesios no aparece y que por eso esta carta no es como las otras cartas paulinas, que está dirigida a una iglesia en particular por una situación que se dio en esa iglesia, como por ejemplo el Corintios. La carta de los Corintios está dirigida a la iglesia en Corintios por un motivo que se presentó en esa iglesia. Mientras que esta carta de Efesios habla de la iglesia en general. Y otra hipótesis surge de que, si bien no estaba dirigida, que Pablo escribió esta carta de forma general a toda la iglesia de Jesucristo y la quiso enviar a Efesios porque el pueblo de Efesios tuvo una recepción, una muy buena recepción de la palabra. Incluso fue una de las ciudades en donde Pablo pasó más tiempo predicando el Evangelio. Entonces, sea cual sea, no sabemos el motivo por el cual, o para quién, mejor dicho, fue escrita la carta. Lo que sí sabemos que el propósito general de esta carta es hablarle a la iglesia en general. Esta carta está dividida, que está compuesta, perdón, por 6 capítulos, está dividida, podríamos decir, en 2 secciones. La primera sección consta de los primeros 3 capítulos, el 1, el 2 y el 3. Y estos primeros 3 capítulos hablan de la iglesia celestial. Pablo expresa la posición que tiene la iglesia en los lugares celestiales.
mientras que los últimos 3 capítulos de esta carta, Pablo habla ya de una manera más práctica, el cómo la iglesia, como un ser renovado, se va a presentar ante el mundo o se debe presentar ante el mundo, ante la sociedad. Bien, como la carta igual, o la epístola, es a los Efesios, quisiera hacer un paréntesis para hablar un poco de esta ciudad. Éfeso era una de las principales ciudades del Imperio Romano, incluso era la segunda después de Roma en importancia, sobre todo por el poder económico que allí se manejaba. Esta ciudad fue fundada 2000 años antes de Cristo por los hititas, y ya en el año 1000 antes de Cristo fue que entraron los griegos. Una de las cosas que más caracterizaba a esta ciudad era el templo construido a la diosa Diana, que era la diosa de la fertilización, al igual que toda o la mayoría de las ciudades, todas de las ciudades del Imperio Romano eran paganas. Y este templo era tan maravilloso que se le consideró una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por lo tanto, fue el mayor templo griego jamás construido. Incluso llegó a ser 4 veces más grande que el Partenón, aunque en estructura, en diseño, eran muy similar. Bien, ahí cerramos paréntesis entonces con esta breve introducción de aquella ciudad. Y vamos a comenzar a darle entonces lectura al capítulo 1 del libro, de la carta a los Efesios. Dice el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Notemos que aquí lo primero que hace Pablo es marcar su identidad. Dice Pablo. Y lo segundo que hace es marcar su llamado, porque dice que es apóstol de Jesucristo. Pero él no solo se queda con esto, sino que él apoya su identidad y su llamado por la voluntad de Dios. Él dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Queriendo decir de que su identidad y su llamado no es por alguna imposición humana o por alguna razón de la naturaleza, sino que es por la voluntad de Dios mismo. Recordemos que el Cristo que se le presentó a Pablo no es el mismo Cristo humano, sino que se le presentó ya como el Cristo resucitado y el Cristo glorificado cuando él iba camino a Damasco. Y le señala el llamado que es a predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces, hacemos ese primer énfasis en que él señala su identidad, su llamado, y lo reafirma, lo apoya en la voluntad de Dios. Luego dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso. Bien. Un momento. La palabra santos en el idioma original es agios y quiere decir separados o apartados para el uso único de Dios. Esto quiere decir que es aquello que pertenece a Dios. Tomamos, por ejemplo, los utensilios que estaban en el tabernáculo, que fueron llamados utensilios santos. Si bien no porque eran utensilios perfectos, porque uno imaginarse que con el uso y con el traslado constante en el que estaba envuelto el arca, uno podría deducir que pues estarían rayados, rotos o abollados. Pero como eran para uso exclusivo de Dios, para la adoración de Dios, se le llamaban santos. Así nosotros como creyentes somos también santos porque somos apartados únicamente para Dios. Un santo es aquel que ha confiado en Cristo y ha sido separado, como les dije, para el uso exclusivo de Dios.
Ahora, los santos deberíamos actuar santamente, esto es cierto. Pero para nosotros, no es relevante o el actuar, en cómo estemos actuando, quizás no es relevante para esta condición, ya que nosotros somos santos gracias a la posición que nosotros tenemos en Cristo y no por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Somos santos por la posición que tenemos en Él. Este, y este, le pertenecemos a Él para ser utilizados por Él. Después dijo a los fieles en Cristo. Los fieles son los creyentes. Los fieles y los santos somos la misma o son las mismas personas. Un santo debe ser santo y un creyente debe ser fiel. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Perfecto, ya va que me perdí un poco. Bien, él dice que, ya en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bien, esto es probablemente una de las cosas más maravillosas y más profundas y confieso que me costó muchísimo de entender porque es una verdad muy profunda que creo yo que solo el Espíritu Santo puede revelar de una forma totalmente correcta, ¿no? Porque el ser salvo significa estar en Cristo, es decir, unidos a Cristo. Ya Pablo y Erika nos lo explicaban en las clases anteriores. Nosotros estamos unidos irrevocablemente y orgánicamente a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Primera de Corintios 12, del 12 al 13. Y nosotros hemos sido colocados en el cuerpo de los creyentes. En su primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo dijo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que nosotros le pertenecemos a Él. Y estar unido a Cristo es el gran logro de la salvación. Volviendo al capítulo 2, él dice que, en el versículo 2, perdón, dice, tenemos la expresión que dice, gracias a vosotros. Gracias era una de las formas de saludar de los no judíos. Y el término griego es equivalente, o era equivalente a charis. Dice que en la actualidad se utiliza entre los griegos de una forma parecida. Y Pablo añadió la palabra paz. Y este era el saludo en el mundo religioso, en el mundo judío, que es la palabra shalom, que se escuchaba sobre todo en Jerusalén. Los árabes también lo dicen en su lengua, que es salam aleikum, que es la paz esté contigo. Los judíos utilizaban shalom para decir paz. Entonces, esto que lo podemos ver nosotros como un simple saludo, tiene de verdad un principio muy marcado. Y lo primero es la gracia, que es la gracia de Dios, que es el medio por el cual nosotros somos salvos. Y nosotros debemos conocer la gracia de Dios antes de poder experimentar la paz de Dios. El mundo, nuestra sociedad, nunca podrá conocer la paz de Dios, hasta que conozca la gracia de Dios. Por eso Pablo lo primero que dice es gracia y paz. Bien, volvemos a leer el versículo 3, que dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí podemos notar algo muy, pero muy importante, y es que Dios, así de simple, ya nos ha bendecido. Nosotros le alabamos, porque lo primero que dice Pablo es bendito sea Dios, ¿no? Él primero lo comienza con una alabanza, y nosotros lo alabamos porque Él primero nos bendijo. Nuestra bendición es una declaración, pero sus bendiciones son ya hechos, es algo que ya está hecho. Él no estaba hablando de algo que puede ser nuestro,
cuando lleguemos quizás al cielo, sino de algo que es nuestro ahora mismo. Dice que ya Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y tenemos que apreciar lo siguiente, que es en los lugares celestiales. Investigando un poco sobre los lugares celestiales, hallé lo siguiente, y es que el sustantivo lugares no se encuentra en el original. Este término denota las esferas o ámbitos de nuestra asociación en Cristo. Todavía no estamos en el cielo, pero nuestro llamamiento es celestial. El poder de nuestro diario vivir es celestial. La provisión de Dios hacia nosotros es celestial. Y aquí estamos nosotros, bendecidos con toda bendición espiritual, y eso ocurre en las regiones celestes. No sabemos exactamente dónde se encuentran estas regiones celestiales, pero sí sabemos que estas regiones es donde está el Señor Jesús. Y la palabra dice que Él está a la derecha de Dios. Y aquí se nos dice que estas bendiciones son en Cristo. Entonces nosotros podemos concluir o podemos enfatizar que aquí no dice que estas bendiciones están con Cristo, sino que están en Cristo, ahora mismo. Usted y yo, ahora mismo, estamos sentados en Cristo al estar nosotros unidos a Cristo. Y esa es la posición que nosotros como iglesia debemos asumir, que nosotros estamos sentados juntamente en Cristo, con Cristo porque estamos unidos a Él, indiferentemente cuál sea nuestra posición aquí en la tierra. Nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que estamos unidos en Cristo y estamos en Cristo, debemos estar agradecidos a Dios de esta elevada posición que no depende de nuestra circunstancia, no depende de nuestras situaciones, de cuán afligido estemos, de cuán angustiado estemos, de si nos sentimos desanimados o sentimos soledad o solos. Todos los que estamos unidos a Cristo nos encontramos sentados con Él en esas regiones celestiales. Y esa es la posición que Él nos ha dado a nosotros. Dios le entregó a los israelitas la tierra de Canaán. Y por supuesto, Canaán no es una figura del cielo. Canaán es una figura del lugar en el que nosotros vivimos hoy, o sea, en este tiempo. Nunca podría ser Canaán una figura del cielo porque allí en Canaán había enemigos con quienes luchar y batallas que ganar. Y aquí abajo, en la tierra, es donde se libran esas batallas. Cuando lleguemos al cielo, ya no habrá más batallas que pelear. Dice la palabra que, bueno, que ya no habrá más sufrimiento, perdón, no habrá más sufrimiento, ni más tristeza, ni más dolor, como dice el coro. Y lo interesante es que de esta breve historia es que Dios le dio a los israelitas la tierra prometida y todo lo que tenían que hacer ellos era tomar posesión de ella. En Josué 1:3 dice, Dios le dijo a Josué, yo os he entregado, tal como le dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. Y esto no es para tomarlo de una forma totalmente literal, no es que vamos a llegar y nos vamos a quitar los zapatos y vamos a decir, esta tierra es mía. Aquí lo que está hablando es la posición que nosotros tenemos y que nosotros debemos saber, de que ya Dios nos ha entregado las cosas que ya Él dispuso desde antes de la fundación del mundo en esas regiones celestiales donde nosotros estamos sentados juntamente con Él. Existen dos formas de actuar frente a estas bendiciones espirituales. Y es sencillamente tomarlas o no tomarlas. Esas posiciones espirituales actualmente son nuestras. Esos bienes ya nos pertenecen. Pero es decisión de nosotros si tomarlas o no tomarlas. Bien, veamos el versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A esto yo le puse, Dios el Padre planeó la iglesia. Las bendiciones espirituales que usted y yo recibimos están de acuerdo con la voluntad divina. Todo, absolutamente todo, se hace en consonancia y en armonía con el propósito de Dios. Este mundo y el universo operan de acuerdo con el plan y el propósito de Dios. Un ejemplo bastante simple es que es el caso de Israel. Dios escogió a Israel en el tiempo, pero Él había escogido o escogió a la iglesia en la eternidad. Dios hizo esta selección en la eternidad y no se ha presentado nada inesperado que haya causado que Dios cambie su programa o su forma de pensar. Uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable, Él no cambia, su plan no cambia, su forma de pensar no cambia, ni su estado de ánimo cambia. Él hizo todo esto, Él planeó todo esto con cierto propósito, y es para que nosotros llegásemos a ser santos y sin manchas delante de Él. Dios nos escogió para santificarnos. Él nos salva, Él nos santifica para que nosotros seamos santos. Recordemos que todo se trata de Él y que no se trata de nosotros. Ahora saltemos al versículo 8, que dice, del 8 al 10, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Un misterio en las Escrituras quiere decir que Dios estaba revelando algo que en ese momento Él todavía no había revelado. Así de sencillo. Pero me llama mucho la atención que Él dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea que, en primer lugar, algo que es revelado por Dios es conforme a sabiduría e inteligencia, o sea, con prudencia. No es algo que es a lo loco, no es algo que fue al azar, sino que Él ha revelado sus misterios, Él nos ha predestinado conforme a sabiduría y conforme a inteligencia o prudencia. Luego dice, reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Y cuando se refiere al cumplimiento de los tiempos establecidos, no se está hablando aquí de un periodo de tiempo. La expresión del pasaje cuando dice los tiempos establecidos es a veces traducida como dispensación, administración o economía. En realidad, esto es un orden o un sistema que se pone en vigor y que se lleva a la práctica. Esto sí, sencillamente es una forma de hacer las cosas y se refiere a la forma en que Dios hace las cosas en cierta época en particular. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento de los tiempos? Es una respuesta que no podemos entrar en todos los aspectos que engloba esta expresión, pero nosotros podemos decir que Dios está actuando e impulsando todas las cosas hacia el momento en que Cristo gobierne, sobre todo en los cielos y en la tierra. Todo el pasado, todo el presente y el futuro confluyen hacia el instante en que toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor. Y este es el misterio, que Él nos ha revelado a nosotros. El propósito de todas estas cosas es el de reunir las cosas en Cristo, en el cumplimiento de esos tiempos establecidos, en esa forma
o en esa manera de hacer las cosas. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bien, seguimos leyendo. El 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y este es el propósito de todos estos designios de Dios, que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es una ratificación de la unión que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros fuimos ya sellados por el Espíritu Santo, ya fuimos apartados para él. Y dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí vuelve Pablo a hacer énfasis en que todo lo de Dios es de forma sabia e inteligente y ordenada. Todos los planes de Dios. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En estos últimos versículos hace énfasis entonces en la iglesia y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea que es un organismo vivo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y lo más sorprendente de todo es que en estos versículos enfatiza de que todo está bajo control. Su iglesia está bajo control. Su iglesia está unida a Él. La cabeza, no hay cabeza sin cuerpo, no hay cuerpo sin cabeza. Jesús, antes de morir en la cruz y de resucitar, Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza, refiriéndose a que no tenía cuerpo donde apoyar su cabeza, no tenía iglesia en ese momento. Pero ya Él tiene la iglesia, ya Él la predestinó y estamos unidos con Él en esas regiones celestiales. Bien, este primer capítulo que leímos de Efesios le decía que los primeros 3 capítulos de esta carta son sumamente doctrinales y habla de la iglesia celestial. Pero a partir del capítulo 4 hasta el 6, 4, 5 y 6, habla de la forma práctica en la que se debe desenvolver en la iglesia. Y para eso nosotros vamos a leer el capítulo 4 de Efesios. Ya en este primer capítulo establecimos el llamamiento espiritual de la iglesia y el lugar celestial en la que ella se encuentra. Y ya en este capítulo 4, entonces, vamos a hablar de la conducta de la iglesia. Y esta parte, como le decía, es práctica y veremos el andar terrenal del creyente. Bien.
dice el capítulo 4: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia a los unos, con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros los cristianos que llegamos a ser colectivamente la iglesia o llamados la iglesia, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Él es la cabeza del cuerpo y Él está sentado a la derecha de Dios Padre. Pero la iglesia tiene que andar por esta tierra, como veremos o como vimos en estos primeros 6 versículos. La iglesia en este capítulo 4 es considerada como un nuevo hombre, un nuevo ser que vive y actúa en esta tierra. Por lo tanto, es la exhibición de este nuevo hombre ante este mundo, ante esta sociedad. Esto quiere decir que nosotros debemos vivir como es digno de la vocación o el llamamiento, que lo veíamos en el primer capítulo, a la que nosotros fuimos llamados, el llamamiento que nosotros hemos recibido. Y esto es un llamado a vivir en un nivel acorde con la posición que tenemos nosotros en Cristo. En Filipenses 1:27 Pablo dijo: solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en Colosenses 1:10 escribió el apóstol: así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Además, Pablo señala hacia su propia vida como un ejemplo del andar del cristiano. Esto lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 2:10, cuando dijo: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Posiblemente las personas no nos digan que nos están evaluando, ¿no? Y estas personas no nos están evaluando como cualquier persona que pueda existir, sino que nos está evaluando, la sociedad nos está evaluando como verdaderos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y la única forma en que puedan saberlo es por nuestra manera de vivir. Podríamos decir que no se trata tanto de cómo anda uno, sino más bien por dónde camina uno. El apóstol el apóstol Juan en Juan 1:7 dijo: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, muchas veces no es cómo andamos, sino por el camino en que nosotros andamos, porque si estamos caminando de acuerdo a la palabra, del cómo se va a encargar a Jesucristo, y si hemos de fallar, dice su palabra entonces que Él nos limpia de todo pecado si andamos en esa luz. Andar en la luz quiere decir vivir a la luz de la palabra de Dios. Por último dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos. Y veamos estos 7 factores ya para terminar de esta unidad. Dice que un solo cuerpo.
y por supuesto aquí se está refiriendo al número total de todos los creyentes, desde el día 1 hasta el día en que venga Cristo a buscar su iglesia. Somos este cuerpo que debemos ser visibles, no invisibles. O sea, fijémonos cómo Pablo en Efesios 1, él habla de esa iglesia celestial, habla de ese llamado celestial que es de una forma invisible. Pero ya a partir del capítulo 4, él empieza a hablar de cómo esa iglesia invisible se tiene que hacer visible de acuerdo al llamamiento, de acuerdo a la fe a la cual nosotros fuimos llamados. Luego dice un solo espíritu, y obvio que aquí se está refiriendo al Espíritu Santo, que es quien bautiza o nos bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. La obra del Espíritu Santo consiste en unir a los creyentes en Cristo. Por eso dice la palabra que Él nos sella con su Espíritu Santo. Y nos pide que se conserve esta unidad en el Espíritu. Después dice una misma esperanza de vuestra vocación o llamamiento. Y esto se refiere a la meta, al objetivo colocado frente a nosotros los creyentes. Después dice un solo Señor, o sea, el Señor Jesucristo. Su señorío sobre todos los creyentes convierte en realidad la unidad de la iglesia. Si Él es un solo Señor y estamos bajo su señorío, entonces debemos preservar esa unidad. Después dice una sola fe y se refiere al cuerpo de la verdad, del verdadero llamado que nosotros podemos encontrar en Hechos 2:42, que es la doctrina de los apóstoles. Y esto tiene más que ver con la base o el fundamento doctrinal para mantener adheridos a los creyentes. Estar basados en la doctrina correcta. Luego dice un solo bautismo. Esto se refiere, por supuesto, al bautismo del Espíritu Santo, que es el verdadero bautismo. Sabemos que el bautismo en agua es un bautismo ritual, que es un símbolo del bautismo verdadero, y que el del Espíritu Santo es el que nos convierte y nos une realmente a Cristo y nos hace uno con Cristo. Y por último dice, un solo Dios y Padre de todos. Y por supuesto se está refiriendo entonces a la paternidad de Dios en cuanto a los creyentes, ya que solo hay un Padre y Él no es el Padre de los que no son creyentes. El carácter de hijo se recibe por medio de Cristo. La unidad de los creyentes produce una marcada diferencia entre los creyentes y los que no son creyentes. Él es el Padre de todos aquellos que le pertenecen por haber sido regenerados. El propósito de esta clase y de todo el tema en general es poder mostrarle a la iglesia como cuerpo el llamado y la responsabilidad que nosotros tenemos ante una sociedad totalmente compleja. Y para eso nosotros debemos asumir y debemos conocer la posición que nosotros nos encontramos en Cristo. Sabemos que el llamado es espiritual, sabemos que las bendiciones son espirituales, y que por lo tanto en nuestra mente finita es invisible. Pero este llamado, estas bendiciones se tienen que hacer visibles en esta tierra, la debemos expresar ante esta sociedad. Y esto es lo que se refiere Pablo, el apóstol Pablo, en esta carta. En los primeros 3 capítulos, que es el llamado celestial, y en los últimos 3 capítulos, que es la manera en cómo el hombre va a revelar ante la sociedad, como les dije, ese llamado celestial. Por último, bueno, el propósito de esta clase, de esta serie, es eso, el que nosotros como iglesia, como cuerpo, asumamos la responsabilidad y el llamado que tenemos ante la sociedad de mostrar, como lo hizo Pablo en Atenas, la verdadera identidad de Dios
porque esta sociedad tiene un concepto totalmente erróneo de Dios y asumir la posición en la que nosotros estamos en Cristo. Así que bueno, muchísimas gracias y quedan los micrófonos abiertos para cualquier opinión, crítica o lo que quieran decir. Bueno, principalmente muchas gracias por este tiempo y estas 4 enseñanzas que tuvieron su complejidad cada uno y, digamos, para seguir trabajando y desarrollando, la verdad que muy, muy completo y cada tema, digamos, fue como apenitas una pincelada de algo para trabajar muchísimo. Sí. Así que seguramente te vamos a seguir requiriendo. Pero ahora le damos descanso. El tema fue muy superficial porque de verdad son muchas cosas a tratar y que se necesita mucha investigación. Claro. Pero estuvo bueno. Claro. En realidad nos da ese panorama para ubicarnos también. Y sí, el llamado también es para que cada uno de nosotros con esta información pueda, de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a sus posibilidades, poder escudriñar y ver más, otros puntos de vista también, y poder ya en un futuro conversarlo y debatirlo. Seguro, sí. Seguro. Y bueno, hay un montón de cosas como para poder cerrar, pero yo me quedaba pensando en esto cuando decías una sola fe, en realidad lo dice Pablo, pero una sola fe. Y qué estará viendo Dios, ¿no? Cuando mira a la iglesia. Yo o sea, no quiero una respuesta tuya, ni pienso que la podamos responder ninguno de nosotros, pero ¿qué estará pensando Dios cuando mira a la iglesia? Y puntualmente este punto, donde creo que hay algo clave, que es esto que vos decís, y que está acá en la palabra, que es un solo espíritu. Y el espíritu en nosotros es lo que nos va llevando a esa verdad. Y creo que ese es el desafío más grande, porque, mira, justo de paso les comparto para que también estén orando. El otro día pedimos un Rappi para cenar y demoró un montón, yo ya me estaba enojando con el Rappi que no venía. Claro. Y cuando llega, bueno, obviamente no le iba a decir nada porque justo llovía, estaba feo el tiempo, pero salgo a la puerta y el Rappi me da mi bolsa y me queda mirando y yo lo miro, digo, ¿qué pasa? ¿Le debo algo? Porque normalmente me da la bolsa y me voy y se me queda mirando y lo miro y estaba con el casco y ahí me doy cuenta que era Joan, el esposo de Tyber, que varias veces estuvo con nosotros. Y le digo, hola, ¿cómo andás? Vení, pasó a casa, qué sé yo, charlamos un rato. Y ya era su último pedido. Era el último pedido, y él intencionalmente cuando vio para dónde era, lo eligió y vino para casa. Y bueno, y eso nos dio oportunidad de hablar un rato, y él lo que nos contaba es que un poco en este tiempo estuvieron alejados de Dios o enfriándose por decisión propia de ellos, digamos, y que ahora estaban entrando en una etapa donde se estaban poniendo las pilas y orando de vuelta, y vieron cómo todo se había puesto complicado en el momento que decidieron, que se enfriaron, digamos, en ese tiempito, y cómo otra vez estaban repuntando y Dios estaba acomodando las cosas, y viendo así cómo Dios los estaba favoreciendo ahora que volvieron a buscar de Él. Y en eso nos dice, miren lo que me pasó hoy, y saca de la billetera una tarjeta, y dice, esta tarjeta venía con un billete de 100 pesos que era una propina. Y dice, y dentro del billete estaba esta tarjeta, y era un pastor, evidentemente una persona, digamos, que en la tarjeta decía, el que tiene el hijo tiene la vida. Y él entendió
a través de eso que Dios le estaba hablando. Y después se encuentra con esto de que le cae un pedido que es para casa. Entonces, bueno, dijimos, bueno, mirá, esto no son coincidencias y Dios te está buscando. Y yo creo que cuando el Espíritu nos marca, o Dios ya, ¿no? Como dice, nos predestinó y tiene algo con nosotros. Él no nos va a dejar tranquilos. No quiere decir que si nos alejamos nos va a ir mal, pero ellos evidentemente sentían o sienten, y creo que nos pasa a todos en la medida que nos vamos alejando de Dios, empezamos a sentir ese vacío y esa necesidad de volver a Dios. Y yo digo, ¿cómo es Dios que su espíritu, cuando nos marca, nos predestina, nos deja tranquilos hasta que estamos en el centro de su voluntad? Y creo que la clave es esa. ¿Cuál es la fe de la iglesia? La correcta, la que tiene que tener. Porque a veces es tan abierta a interpretaciones la palabra, ¿no? Y creo que ahí está el problema, que no buscamos qué habla el Espíritu, sino qué me parece que quiere decir esto. Y yo me pregunto, ¿no? Dios, ¿qué estará mirando? ¿Qué estará haciendo? Y dentro de toda esa gente que seguramente está formando parte de un sistema o de una iglesia o de una religión o de lo que sea, seguramente hay gente que todavía no está entendiendo cuál es esa fe verdadera que viene de Dios. Pero nosotros tiene que estar constantemente incluso cuestionarnos y decirnos, Señor, ¿yo estoy en lo correcto o todavía hay algo que tengo que aprender? Y esta semana, de paso, también les comento, esta semana estuve hablando también con otra persona y me dice, hay algo que no te conté, yo fui ateo por años, pero antes de ser ateo, yo estuve 5 años siendo discipulado por los testigos de Jehová. Y dice, eso me llevó a cuestionarme tanto de Dios que directamente me alejé. Y un poco ese mismo día, un poco lo que me habló él y un poco lo que después habló Steph en el vivo con Eri, yo me quedé pensando cómo cómo una mala interpretación puede lastimar tanto a alguien y dar esa imagen corrompida de Dios que lo hace alejarse y en un punto desistir de algo que en realidad es lo que la persona necesita, pero lo ve como algo negativo y algo contrario a su vida y que le va a hacer mal. Entonces, digo, qué importante es el rol que tenemos como parte de la iglesia. Y me encantó esto que dijiste de que Jesús dijo, el Hijo no tiene dónde apoyar su cabeza. Y nunca lo pensé de esa manera, pero qué bueno que nosotros podamos ser el sostén de esa cabeza. Pero para eso tenemos que estar bien parados, ¿no? O sea, bien cimentados en la fe. Así es. Bueno, si alguno no acota nada, aprovecho yo. Qué lindo esto de mostrar la verdadera identidad de la iglesia, ¿no? Y la verdadera identidad es un poco también lo que venimos hablando, que tiene que ver con la justicia de Dios, ¿no? Y si nosotros mostramos la identidad de la cual Jesús nos enseñó, dice que en esto se basa todo, que hagamos a los demás como queremos que nos hagan a nosotros. Y eso va más allá de la ley. Esta es la verdadera ley, dice la palabra, ¿no? Entonces Jesús mismo decía, en esto se basan los mandamientos, la ley y la gracia que Él vino a traer.
para hacernos comprender algo que quizás en un momento hasta era difícil de comprender, y era tan complejo de realizar tantos rituales y ser tan puro y tan santo, que Él vino a simplificarlo de alguna manera, para que pudiésemos entenderlo, pero lo hizo superior, un plan superior, y se basa en el amor que podemos tener no solo a los demás, sino también a nosotros mismos, y tienen que ver con nuestra identidad sana en Cristo. Y me ponía a pensar en eso, cuántas veces tenemos que, quizás nos puedan tratar como tontos, porque perdonamos y nos olvidamos, y tenemos que hacerlo una y otra vez, porque no se conoce que nosotros en el silencio perdonamos. Y me lleva a emocionarme, y me lleva al dolor también, porque pasa, y estamos hablando de que es la iglesia de Jesucristo, y le ponemos hasta piedras en el camino, ¿no? Y yo decía, hace un tiempo, pude tener también como una entrevista, una charla así con la pastora de Buenos Aires, y quedó una parte, ¿no? Y creo que fue hasta la más difícil, así que, bueno, ahí vamos a tener una segunda parte de charla y demás, y ella el otro día me dice, bueno, ¿quieren saber cómo nace Punto de Encuentro, el llamado como Dios? Y ella me lo dice sabiendo toda nuestra historia, desde que salimos de allá y demás. Ok, le digo. Y eso me llevó a pedirle al Señor mucha sabiduría, pero no porque no esté segura a dónde Dios nos puso, cuál es el llamado genuino que Dios nos haya dado, ¿no? Sino que me lleva a pensar tantas cosas, y decir, aún en el día a día, nosotros en esto que dice, un mismo Dios, una misma fe, ¿no? Y a veces entre nosotros nos estamos persiguiendo, ¿no? Creyendo que somos los únicos, que tenemos que dejar de lado las diferencias para que el mensaje de las buenas nuevas corra y se predique y se sane, y que se pueda ver lo que Cristo vino a hacer a la tierra, y que dejemos de lado las diferencias. Y lo hablo porque en sí, todos los que hoy estamos acá sabemos que esas cosas pasan. Y duele mucho en el corazón cuando todavía escuchamos de personas que tienen autoridad, porque todos tenemos autoridad, todos estamos Jesús nos puso uno al lado del otro, parejitos. Dijo, tienen autoridad, tienen jerarquía, pero ustedes son uno al lado del otro, son iguales para mí, y yo los amo con eterno amor. Y a veces creemos que somos exclusivos, que somos privilegiados porque nos tocaron con la varita mágica, o porque recibimos un llamado, somos solo nosotros escogidos. Y la verdad que todos fuimos escogidos, y que todavía hay muchos que Dios quiere seguir escogiendo y salvando sus vidas. Y entonces poder mostrar esa verdadera identidad y buscar esa identidad que realmente Jesucristo nos vino a mostrar, que Él podía sanar si aún teníamos una identidad no sana, si todavía entendíamos las cosas equivocadamente, y estar pagando, no poniendo la otra mejilla, no estar haciendo justicia, estar contestando y demás. Entonces ahí es donde, claro que me duele, y digo, wow, qué difícil es a veces hasta hablar estos temas, para no herir susceptibilidades, para no estar señalando a aquellos que nos hicieron daño en algún momento, pero que hoy lo siguen haciendo, o que siguen señalando, o que siguen manipulando a la gente. Y la verdad, ¿saben qué? Me duele más todavía, que no lo escucho del mundo. Porque es lógico que lo escuchemos de aquellas personas que no tienen a Cristo, porque las cosas espirituales no las van a entender, y para ellos, dice la palabra, son locura. Entonces, cuando la traslado a mi hermano en Cristo, y nos creemos que estamos en la vereda contraria, y que solo nosotros somos la iglesia de Jesucristo, y eso es lo que a mí me duele, porque dice, Padre,
pensemos, Señor, que seamos uno, que ellos entiendan, que ellos sean uno, como yo soy uno en vos. Y habla de esa iglesia, y habla de que podamos entender, mira, Zule me cita, pensemos en las sectas más unidas. Yo creo que tal cual, que ellos tienen más unidad que nosotros mismos. Y ahí es donde damos lugar a que el enemigo cobre terreno. Ahí damos lugar a que no se haga su justicia, a que no es como en el cielo, acá en la tierra, porque como en el cielo no hay división, y si acá en la tierra hay división, no es como en el cielo su voluntad. No está la paz de Cristo en nosotros. Entonces ahí empiezo a pensar en todos los principios y en los valores del reino, y en lo que es, como en el cielo, acá en la tierra. Tenemos esas bendiciones, estamos sentados ahí, las tenemos, pero aún así hoy a veces nos convertimos en Pablo cuando todavía él no había visto cara a cara a Jesús, él no se había encontrado con la verdad. Y él todavía cegado con esa religión, con esa espada queriendo matar a aquellos que cuando recibió la revelación dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y todavía en este siglo, hoy seguimos siendo quizás perseguidos muchos. Hablo de nosotros porque hoy estamos siendo perseguidos. Desde que nosotros entendimos el poder aceptar el llamado que Dios estaba haciendo a nuestras vidas, y no solo a las nuestras, sino a nuestros hijos, en nuestra familia, cuando nosotros le dijimos que sí, ya desde hacía tiempo había persecución, y sabíamos que esto iba a seguir, pero porque está esto, porque porque está ese orgullo, esa vanidad, ese egoísmo, esa vanagloria humana, que ahí es donde no permitimos, digamos, que esta verdadera identidad, porque podemos decir, tenemos identidad en Cristo, pero si nosotros decimos eso, y como decía Levi, el mundo está viendo otra cosa en nosotros, no va a ver la identidad de la cual está hablando acá el apóstol Pablo, y está escribiendo, esfuércense mediante la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz. Nosotros podemos hacer esa parte que nos corresponde. Dios se va a encargar de lo demás, pero la verdad que duele todavía que como iglesia de Jesucristo, entre nosotros todavía estemos como distanciados o peleándonos, ¿no?, por la exclusividad del Padre. Nos sentimos un poco a veces el hijo, sí, huérfanos desde ya, y parecemos el hijo pródigo, estamos, aquel tiene, a mí no me diste, porque me diste, mejor me voy, mejor me quedo, y tantas otras cosas que hasta la palabra habla de esas cosas humanas, ¿no? Así es. Así mismo es. Amén. Bueno, amigos, Zule, ¿querés desarrollar un poquito esto que comentabas? Mire, creo que bueno, dos cositas. La primera, Eli, y esposa, que la verdad le vi que han sido estudios muy, muy profundos. Y él dice que han sido como por encimita. Yo no sé si estoy tan de acuerdo de que hayan sido por encimita, porque cuando uno lleva ya algo de tiempo en el Evangelio, lo que has traído es pesado. O sea, es como tú dices, hay cosas que solamente el Espíritu Santo te puede traer esa revelación, porque de otra manera en el plano natural uno no entiende nada, no entendería nada. Y Pablo justamente decía que da para extensión, así que yo pienso que fue palabra pesado, o sea, fue palabra que no sé si ustedes utilizaban en Venezuela como el mismo concepto y en Argentina, que era vianda, era comida fuerte, pesada, no era leche. ¿Sabes que está la leche que tú le das al bebé? No, era y sí. Hoy particularmente era una clase pesada, o sea, sí. Buena. Y lo segundo es que iba a comentar justamente, pero Eri lo mencionó y no quiero abundar tanto más porque es perfecto lo que dijo, y es de la identidad. Cuando nosotros como creyentes sabemos cuál es nuestra identidad, quiénes somos, cómo fuimos creados, que somos real sacerdocio, linaje escogido,
nació santa, pueblo adquirido por Dios y muchas otras cosas más que la palabra establece, la conformidad de todos cada uno de las personas es lo que forma la iglesia. ¿Qué pasa? Que como la iglesia, los que componemos la iglesia, ¿verdad? No quiero señalar a nadie, pero ahí está la oportunidad de pensar cuán sano yo estoy en mi identidad en Cristo, porque ¿qué pasa? Ahí se suman todas las piezas y cuando vienes a ver tienes lo que es lo que se llama la iglesia, una estructura que no está sana. Pero es que hay muchas piezas que no están sanas. Entonces han comenzado a unirse, se crean hasta imperios, van desde más pequeñas, medianas hasta más grandes, pero igual no hay sanidad en el pueblo que no saben cuál es su identidad en Cristo, porque cuando tú estás consciente de lo que es tu identidad en Cristo, las cosas de competir porque iglesia es más grande, que es más pequeña, porque aquel quiere abrir un ministerio enfocado, ¿verdad?, en un tema de gracia, el otro en un tema, yo creo que cada iglesia tiene su propósito, su misión. Hay iglesias que se encargan de niñez, que Dios los llamó para trabajar con niñez. Hay iglesias que Dios llamó para trabajar con adoración. Y pasa que cuando la iglesia no está sana por dentro, no hay identidad clara de quiénes son en Cristo, pues pasa cualquier cosa. Y cuando Erika mencionaba que cuando miramos para el mundo, que es lo que Pablo me preguntó puntual para abundar, no sé si ustedes conocen, hay una religión en Puerto Rico que se llama Miten Aarón. Miten Aarón, incluso Jonathan, capaz le puede decir más, Jonathan, Dios lo libertó de Miten Aarón. Y Miten Aarón es una religión que crece en Puerto Rico, donde existía esta mujer que se llamaba Mita, que tenía todos los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo era que se llamaba? Juanita García, me dice Jonathan, que se llamaba Juanita García, y Dios es pentecostal, era la línea pentecostal, tenía todos los dones del Espíritu Santo, pero ¿qué pasó? Se engrandeció y creció esta comunidad inmensa, pero inmensa, con todo lo que es la falsa profecía y la falsa creencia de que ella tenía, Juanita, los poderes por ella misma, o sea, los dones por ella misma, no que habían sido impartidos por el Espíritu Santo. Pero cuando les digo que creció en un monstruo, es que tiene colegio privado, tiene liceo privado. Y una de las cosas que a mí me impresiona, liceo privado entre muchas otras cosas, pero una de las cosas que destaco de la unidad de esa gente, con una falsa doctrina como base, ellos te oran y te dicen, Miten Aarón te bendiga. Ellos te oran, ellos empiezan a orar, o sea, ellos comienzan a orar y tú dices, y les digo porque cuando el papá de Jonathan murió, que fueron más al cementerio, yo recuerdo que nos agarramos todos de las manos, piensen yo, la esposa del hijo, yo decía, ¿qué es esto? Y ellos decían, porque Miten Aarón nos cubre y Miten Aarón, y yo, la sangre de Cristo tiene poder, uno va como en contra, pero esa gente, el nivel de unidad que tiene es impresionante. Y me explico, ellos tienen sus funerarias, ellos tienen sus servicios de panadería, ellos tienen su servicio de tintorería, y entre ellos mismos lo que consumen son sus recursos. Una unidad impresionante, o sea, ellos dicen, si yo voy a respaldar a alguien, yo voy a respaldar al hermano que tiene la panadería, con ese voy a estar. Pero no fallan, o sea, no, incluso el papá de Jonathan, estuvimos en una funeraria que era de un dueño Mita. El que trajo las flores era Mita también, el de la floristería era Mita. Y es impresionante ver cómo gente que tiene la falsa doctrina ha tenido la visión mundana de lo que es la unidad. Entonces nosotros que somos el cuerpo de Cristo, que estamos conjuntamente unidos con Él, como decía Leví, no con Él, en Él, esa revelación o la brincamos o cortamos la página de la Biblia. Lo que hacemos es que arrancamos las páginas de la Biblia que dicen eso, pero busca los testigos de Jehová, Uruguay, creo que testigos de Jehová y mormones. Yo me impresionó ver las estructuras físicas en ruta de la iglesia de los testigos de Jehová acá y de la iglesia de los mormones, de los santos de los últimos días. Unas estructuras que yo creo que ni en Puerto Rico había una estructura tan preciosa.
estacionamiento, las estructuras limpias, y yo no sé si fue cuando fuimos a Colonia o a Punta del Este, pero vimos las estructuras. Yo recuerdo que yo le decía a mi papá, papi, mira la iglesia de los Testigos de Jehová, pero una iglesia impecable. Entonces, el cuerpo de una falsa doctrina nuevamente, que no cree en lo que es, ¿verdad?, la Trinidad, entre otros temas, tiene un tema de unidad. ¿Qué pasa con la iglesia de Cristo? Mira, Levi, hasta canchas deportivas. Yo cuando veía, déjenme poner cámara, es que estoy también aquí controlando al pequeño salvaje. Yo cuando veía las estructuras decía, Padre, ¿y qué pasa con la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántas iglesias cristianas hay en Montevideo? Que te puedes preguntar que tenemos como base la misma fe, o sea, la doctrina correcta porque tenemos esa convicción, pero cada cual en su ranchito, que no es que estés mal en tu ranchito, el tema es que se aloja en el corazón del hombre, de aquel creyente que no ha tenido su identidad sana para poder bendecir al otro y para entender que cada cual tiene un llamado y un propósito. Entonces, estas doctrinas que son un disparate, porque son un disparate en sí cuando la llevas contra la palabra. La pregunta y esto no es tampoco para responderla, pero me gusta que Pablo también nos lleva como a analizar, ¿por qué esta gente prospera? O sea, la pregunta, uno puede tener una respuesta basada en la palabra, porque no es una prosperidad espiritual, es una prosperidad terrenal, pero igual que estamos construyendo una sociedad que está bien, ¿qué ven los otros? ¿Qué ven los de afuera? Nos quedamos nosotros en el pentecostalismo de escasez, donde la gente no podía tener nada, y si tú tenías algo era malo, y etcétera, etcétera, o nos vamos entonces al otro extremo de la prosperidad en lo absoluto. Pero ¿y cómo es posible que estas falsas doctrinas prosperen? ¿Qué están haciendo en lo terrenal que les está permitiendo prosperar en un plano terrenal? Administración en finanzas, aplicación de la unidad, cosas que son leyes terrenales. Pero lo que tus ojos ven, que sabemos que espiritualmente no es así, es que están bien. Y dices, ¿qué pasó en Uruguay con la iglesia de Jesucristo? ¿Hace cuántos años esto está así y nadie se ha detenido a pensar y decir qué está pasando acá? Y cuando Erika se estremecía, yo acá me emocioné un poco también, porque yo decía, es triste. Entonces, ahí es donde nosotros, que las lecciones nos quieren llevar a eso, es estar conscientes de quiénes somos en Cristo Jesús, cuál es nuestra identidad para justamente ser constructores de esta nueva sociedad. Que no es tarea, ¿verdad? Lo decimos acá entre nosotros y es como cómodo, todos creemos en lo mismo, pero cuando te tiras a la calle, cuando del Rapid, yo dije, son pésimos, yo los cancelé, no sirven. Cuando dijiste después quién llegó, dije, ay, bendito, me colgué, me colgué la primera. Pero me estaba acá criticando y cuando dijiste quién era, dije, ay, no. Así que yo creo que eso básicamente es lo que quería aportar con las sectas. Gracias, Zulia. Bueno, cerramos entonces este estudio y ya se nos fue bastante el tiempo, pero creo que yo lo disfruté.